salir de una deflación, y es el temor que había, pero parece que ya lo está peor fuera. pasó. Claro. Pero ahora más bien hay ciertos temores al revés, de que pudiese mover situaciones de inflación, porque se ha creado una masa monetaria grande en Estados Unidos, y que los precios de algunos commodities han estado subiendo. Entonces siempre estamos pasamos de un temor a otro temor con muchísima rapidez. No, o sea, y esa es la información mixta que sucede, ¿verdad? Sí. En un proceso de recuperación. De hecho, para complementar lo que tú dices respecto a una deflación que es una inflación negativa, digamos, o sea, los precios en vez de subir bajan, es también de que cuando los precios están cayendo, eso quiere decir de que hay un exceso de oferta. Y por lo tanto, la gente, las familias, las empresas no están comprando mucho. Exactamente. Y es una señal de debilidad en el fondo. Poca actividad comercial. Sobre todo si es por un tiempo prolongado. Puede hacer daño a una economía. De hecho, algunas economías que se han contraído este año en América Latina han tenido resultados inflacionarios negativos. O sea, por ejemplo, solo para citar un caso, Guatemala, que tuvo un crecimiento, que aparentemente tendrá un crecimiento negativo, ya ha reportado una inflación negativa. Sin embargo, los países que han tenido un mejor desempeño, que han tenido un desempeño positivo, como el caso de República Dominicana, han reportado una tasa de inflación positiva. Y eso es porque las empresas han vendido más y han producido suficiente para satisfacer la demanda, por un lado, y por el otro lado la demanda ha crecido. Y si la gente está gastando, si las familias están gastando más dinero, están demandando de más bienes y servicios, entonces naturalmente con más actividad comercial los precios tenderán a subir. En el caso nuestro los precios han subido de forma muy moderada. Que terminamos en 5.76 al cierre de diciembre del 2009. Correcto. Y básicamente por lo que pasó con el petróleo, que inclusive sí, el 50%. Es interesante, pero que quizás debemos comentar eso. Exacto, cuando volvamos de la pausa. Un problema de percepción con lo que ha pasado con los precios del petróleo. Sí. Ok, venimos en un momentito. Bien, estamos de regreso con su agenda económica. Todavía estoy un poco perturbado porque es mi primer programa del año con ustedes. La verdad que estoy contento de estar con ustedes y rebobinando un poquito la película del año 2009. Yo creo que es importante porque de verdad cuando hacíamos los primeros programas con ustedes a principio de año, realmente haber pensado que el año 2009 se daría de este modo, yo creo que cualquiera lo hubiese firmado. Pero pensando que, mira, eso no puede ser que pueda cerrar de este modo. Entonces, antes de la pausa, estamos hablando de un poco un problema de percepción que yo siento que ha pasado con el precio del petróleo. O sea, yo creo que mucha gente, y es cierto que en el caso de la República Dominicana, algo que nos ha ayudado muchísimo en las cuentas, en la balanza de pago y también en la misma inflación, el tema de que en comparación con el 2008, la factura petrolera ha sido considerablemente más baja, hablamos casi un 40-50%, que es realmente apreciable y que ha permitido compensar con creces lo que ha sido la reducción en los sectores de ingresos de divisas. Ahora bien, mucha gente está asumiendo esta base que entonces durante el 2009 los precios del petróleo han bajado. Sin embargo, cuando vemos las curvas, y quizás lo que ha hecho que mucha gente tiene dificultad para aceptar los precios de los combustibles a principio de año, es que la realidad es esta. A principio del 2009, cuando arrancaba el 2009, los precios del petróleo estaban entre 35 y 40 dólares el barril, y cerramos el año pasado, o sea, el 2009, cerca a los 80 dólares. O sea que los precios del petróleo más que se duplicaron, y los precios a nivel internacional de referencia del GLP, que es otro mercado que no tiene nada que ver, o poco que ver, vamos a decir, con el petróleo crudo, pues han tenido incrementos muy superiores. O sea que el escenario en el cual estamos arrancando el 2010, del lado del precio de los commodities, que no solamente el petróleo, sino que el oro, obviamente, pero hasta el níquel, ha tenido un incremento muy importante. La internacional nos muestra que el 2010 de este lado arranca de una manera completamente distinta
el año 2009. Claro, el año 2009 comenzó con una economía, evidentemente, una economía mundial, evidentemente deprimida, en recesión. Recuérdese de que es a final de 2008 cuando en Estados Unidos se reconoce de que la economía está en recesión. Y esto viene acompañado con una caída importante en la demanda, y sobre todo la demanda por commodities, por bienes primarios como el petróleo, los metales industriales, y entonces esta caída fue importante. Sin embargo, conforme se iba aclarando el panorama y las perspectivas económicas sobre el desempeño futuro que habrían de tener los países más importantes en términos económicos a nivel internacional, a nivel mundial, ya entonces ha permitido de que gracias a esas expectativas, entre otras cosas, los precios de estos commodities comenzaron a recuperarse. Además de estas expectativas, recuérdense de que ahora mismo en Estados Unidos hay unas tasas de interés bastante bajas y ha habido bastante liquidez en los mercados, y naturalmente que parte de esta liquidez, en un momento en que hay pocos rendimientos bajos, está buscando mercados donde ganar. Sí, claro, o sea, todo el que tiene dinero busca un rendimiento alto y va a buscar dónde ese rendimiento, dónde ese dinero le daría un mayor retorno. Y un área donde se ha estado invirtiendo ha sido precisamente en estos bienes primarios como petróleo, metales, y esto junto con las expectativas de crecimiento y de que países importantes como China han estado aplicando una política de estímulo fiscal importante que ha mantenido niveles altos de producción y que por consiguiente ha estado demandando más de estos bienes primarios. Entonces esto ha hecho de que se recuperen estos precios de forma importante sin alcanzar los niveles que se vieron en 2008. ¿Cuál es el escenario de este lado para el 2010? ¿Qué puede pasar? ¿Pueden seguir subiendo los precios de los commodities? Porque estamos asumiendo que en la medida en la cual la gente tiene la convicción de que la economía se está recuperando, que hasta el momento son las señales, aunque confusas, pero son las señales que se están recibiendo. Por otra parte, un elemento creo importante, que es el dólar, en la medida en la cual el dólar se debilita, se fortalecen los precios de las materias primas, y también tuvimos el factor meteorológico, en el caso del petróleo, claro. Estamos frente al el peor invierno en los últimos 30 años. Sí, claro, eso también naturalmente afectaría. De hecho, ya ahora recientemente, incluso en el día de hoy, hubo una importante caída del petróleo, alrededor de 2%, que en parte ha tenido que ver con la política, el apretamiento que se ha dado, que han decidido el Banco Central de China sobre las condiciones monetarias. Ellos han decidido aumentar la tasa de encaje. Y esto, naturalmente, la idea que ellos tienen es bajar un poco el crédito a las empresas. Enfriar un poco la economía. O sea, el crédito de los bancos ha estado subiendo de forma importante en el último año, y ellos quieren, para prevenir presiones inflacionarias, enfriar un poco la economía, y esto naturalmente de que afecta las perspectivas de crecimiento. En este sentido, en los últimos días ha ido circulando, incluso hasta en República Dominicana, he visto esas cadenas a veces de correo, la información de que un inversionista, un especulador, no un inversionista, un especulador está propiciando un movimiento para especular contra China, de que se está hablando que la próxima burbuja es China, y está vinculando esto con precisamente esos anuncios de que hubo un aumento de tasa de interés, que se está apretando el encaje. ¿Hay posibilidad de que se había sobrecalentado la economía china durante el 2009? Efectivamente, sí hay posibilidad, porque dado la debilidad de la economía mundial, recuérdense, hay que recordar que China es un país eminentemente exportador de manufacturas.